Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo podcast de su programa semanal Psicopedagogía en Acción. Hoy un tema de interés para todos los maestros inquietos por el devenir educativo. Tema de hoy, epistemología y educación en el siglo XXI. Recuerda que estoy en directo en Facebook y me encuentro también en Spotify. Este podcast cuenta con el patrocinio de la Universidad de Cuauhtémoc y la doctora Margarita Reyes Alonso. Bienvenidos los oyentes de Colombia, México y toda la comunidad hispanohablante que me escucha. Quien les habla, la licenciada en Educación, Angélica María Rojas y magíster en Psicopedagogía. Es un placer estar nuevamente con ustedes, como todos los sábados, para reflexionar sobre temas de educación global. Bueno, les invito a un cafecito colombiano mientras hablamos de epistemología y educación en el siglo XXI. En estos días he estado reflexionando sobre algunos postulados de un grupo de investigadores del cual hace parte el doctor Humberto Painter, quien ha publicado artículos sobre la filosofía de la educación en el siglo XX, y del doctor José Alonso Andrade Salazar y Rocío Rivera, investigadores que han colaborado en publicaciones sobre investigación integrativa, transdisciplinariedad y educación desde la complejidad. Leyendo sus artículos, anoté 4 postulados sobre la epistemología y educación en el contexto del siglo XXI, que me gustaría compartirles el día de hoy, para que puedan realizar también un ejercicio reflexivo, un análisis profundo y una interpretación sobre la educación actual, caracterizada, como lo sabemos, por la hiperinformación, la globalización acelerada y una constante transformación tecnológica, y que por lo tanto afecta al sistema educativo, el cual enfrenta hoy por hoy el imperativo de cuestionar los fines últimos de la educación y la legitimidad de los saberes que se transmiten en este siglo. Vamos por ellos. Estos 4 ejes o postulados que te voy a presentar son fundamentales porque definen la praxis educativa contemporánea de nosotros los maestros. Apúntalos. Pueden ser de interés para una tertulia con tus compañeros de trabajo. Son bastante interesantes. Estos son: en primer lugar, tenemos la reconfiguración ética frente a la era tecnocrática, donde la filosofía de la educación debe actuar como una barrera entre la mercantilización del saber, reenfocando el proceso pedagógico hacia la formación de sujetos autónomos capaces de construir proyectos de vida significativos frente al nihilismo moderno, la hiperinformación y la globalización acelerada. Punto para anotar: la reconfiguración ética frente a la era tecnocrática. Segundo lugar, la importancia de la transformación del estudiante receptor pasivo hacia un modelo socioconstructivista donde el saber lo construya colaborativamente y sus errores se resignifiquen como un peldaño del aprendizaje. Punto a anotar: transformación del estudiante hacia un modelo socioconstructivista. En tercer lugar, ante el fenómeno de la posverdad y la saturación informativa, se hace necesario una vigilancia epistémica para transitar de la fragmentación disciplinar hacia un fenómeno transdisciplinar, el cual debe lograr captar la naturaleza multidimensional y no lineal de los fenómenos educativos. Punto a tener en cuenta: una vigilancia epistémica y el enfoque transdisciplinar. Y en una cuarta reflexión tenemos la descolonización del saber y el compromiso con la transformación social, apostando por una ecología de saberes, que, como todos sabemos, se refiere a esas formas de conocimiento históricas, culturales, periféricas, y que es allí entonces donde la investigación educativa tiene una capacidad catalítica para transformar la estructura social de las comunidades. Entonces, queridos maestros, comprender las dinámicas del aula contemporánea a partir de estas 4 reflexiones constituye la base fundamental para que diseñemos investigaciones educativas que, más allá de la descripción, logren impactar y transformar genuinamente el entorno educativo actual. Quiero recordar también unas 4 funciones de la epistemología educativa, ya que la epistemología cumple un rol determinante y tangible en el campo educativo. La primera función es la implicación práctica, porque la epistemología transforma la dinámica del aula. Por ejemplo, si el paradigma
epistemológico es constructivista, el aula deja de ser un espacio de dictados para convertirse en un taller de indagación y resolución de problemas. Otra función de la epistemología es el desarrollo curricular. Allí, en el currículo, ayuda a seleccionar qué saberes son válidos y merecen ser incluidos en el currículo, impulsando el paso de planes de estudio fragmentados, como están actualmente, a una mallas transdisciplinares. Una tercera función de la epistemología en la educación es la formación del docente. Aporta al docente, lo dota al maestro de una vigilancia epistémica que le permitirán entender que él no es el dueño de la verdad absoluta, sino que debe convertirse en un mediador crítico y reflexivo de su propia práctica. Y una cuarta función de la epistemología es la investigación educativa, porque contribuye a la columna vertebral del diseño metodológico, garantizando la coherencia entre cómo el investigador percibe la realidad, es decir, la ontología, cómo se relaciona con ella, es decir, la gnoseología, y los instrumentos que utiliza para recolectar y validar estos datos. Importantísimo que recordemos la funcionalidad de la epistemología en la educación y especialmente estas 4 funciones. Entonces, teniendo en cuenta esas 4 reflexiones de las que les hablé anteriormente y las funciones de la epistemología, tenemos que llegar a un punto de reflexión sobre los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad, que son 4. Me permito comunicarles estos 4 retos. El primero, la posverdad o la fake news, que es cuando nos bombardean con tanta información que ya no sabemos qué es real y qué es inventado, lo que nos hace caer fácilmente en engaños. Le damos más importancia a lo que sentimos o a nuestras emociones que a los datos reales y comprobados, haciendo que el conocimiento verdadero a través de la investigación pierda su valor. Otro reto al que se enfrenta la epistemología es el algoritmo y la caja negra, o lo que llamamos la epistemología digital, que es cuando dependemos de programas informáticos cuyas reglas internas no conocemos. Es como si tomáramos decisiones basadas en una lógica que no podemos ver ni entender. Delegar entonces nuestra función de decisiones educativas, ¿qué ocurre allí? Ocurre cuando dejamos que la inteligencia artificial y los grandes volúmenes de datos decidan por nosotros, sin que los docentes sepamos qué sesgos o intereses ocultos hay detrás de esta programación. El tercer reto que enfrenta la epistemología en la actualidad es el eurocentrismo y la decolonialidad, que es el esfuerzo por dejar de ver el mundo solo a través de una lente europea o de los países llamados desarrollados. Tenemos entonces el reto de reconocer que los conocimientos locales, indígenas y de nuestras propias comunidades tienen la misma validez y la misma riqueza que cualquier otra teoría científica tradicional. Y el último reto que yo propongo que enfrenta la epistemología es la hiperfragmentación del saber, que es cuando el conocimiento se divide en pedazos muy pequeños y separados, y muchas escuelas tienen dificultades institucionales para romper las fronteras entre materias aisladas. El verdadero desafío entonces es lograr que los estudiantes desarrollen un pensamiento complejo que conecte todo eso, que conecte todo en lugar de ver las cosas por separados. Estos son los 4 retos más grandes que tiene la epistemología en la actualidad. Entonces, hagamos un momento de reflexión sobre nuestras prácticas y teniendo en cuenta esas 4 reflexiones de los autores que ya les nombré, las funciones de la epistemología y los retos que tiene la epistemología actual, pensemos en qué habilidades debemos tener los docentes, qué habilidades debemos alcanzar para lograr el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo de nuestros estudiantes para enfrentar los retos del mundo actual. Yo voy a proponer 5. El primero es el ejercicio de la mayéutica y la problematización, que es la habilidad de formular preguntas abiertas y desafiantes en lugar de entregar respuestas prefabricadas.
El segundo es la provocación del conflicto cognitivo, que es la capacidad para presentar escenarios, dilemas o paradojas que desestabilicen las creencias previas del alumno y lo obliguen a reestructurar su pensamiento. Esta habilidad es bastante interesante. La tercera es la empatía epistémica y dialógica. Esta destreza que debemos desarrollar es para tener la habilidad de escuchar activamente, validar las voces de todos los estudiantes y fomentar el debate respetuoso frente a la divergencia de opiniones. La cuarta es la alfabetización mediática y de validación. Es la habilidad para guiar a nuestros estudiantes en el uso correcto y crítico de todas esas fuentes de información en Internet. Y la última sería la flexibilidad cognitiva, que es muy importante y que a veces nos toca el ego, ¿verdad? Es mostrar la disposición para admitir que también nos equivocamos como maestros, que tenemos errores propios y que debemos modelar desde la humildad intelectual ese ejercicio frente a los estudiantes. Entonces, queridos docentes, esta ha sido la temática del podcast. Quiero dejar aquí unas conclusiones sobre las funcionalidades, a lo que se enfrenta también la epistemología en la actualidad, las habilidades que tenemos que tener y desarrollar nosotros como docentes. Una de esas conclusiones sería que la filosofía y la epistemología no son adornos curriculares, sino que son fundamentos estructurales que otorgan la validez, el rigor y el sentido de la educación. El segundo sería que el sujeto es activo en su aprendizaje. Se consolida el paradigma de que el estudiante es un sujeto co-constructor de su realidad cognitiva, exigiendo la erradicación de ese modelo pasivo ya anticuado. Otro sería el docente como intelectual, que nosotros como maestros contemporáneos debemos trascender del rol operativo técnico del currículo para asumir un papel como intelectuales críticos y guardianes de la vigilancia epistémica en nuestras aulas. El cuarto sería la transdisciplinariedad, trabajar desde el aula esta idea de trabajar de una forma transversal los conocimientos para que avancemos en estos fenómenos educativos. El quinto sería la resistencia ética y política. La filosofía dota a la educación de la argumentación necesaria para resistir la mercantilización y el reduccionismo tecnológico, centrado en el objetivo de la humanización, alteridad y la emancipación. Entonces, queridos maestros, dejo en la mesa a reflexión de ustedes este tema de la epistemología y la educación en el siglo XXI. Muchas gracias por escucharme. Nos estaremos escuchando en los próximos podcasts.